Capítulo cuarto. Rey Pax. A la mañana siguiente, caminamos hasta la puerta principal del castillo. Al principio, los guardias de guardia estudiaron el rostro de Sanoa con desconfianza. No esperaban que viniera y no había avisado con antelación. Más extraño aún, había llegado a pie en lugar de en carruaje, y su único guardaespaldas, Ginger, no aparecía por ninguna parte. Era difícil culparles por sus dudas. Sin embargo, tras un rato de preguntas, parecieron darse cuenta de que Sanoa no era un impostor. Enderezando respetuosamente la espalda, se hicieron a un lado para dejarnos pasar. La rígida formalidad de sus movimientos dejaba claro el elevado estatus de la familia real de Sirone. Sanoa no era más que el hermano del rey, pero no lo sabrías por la expresión de sus caras. Por otra parte, tal vez estaban un poco nerviosos. Los otros miembros de la realeza fueron purgados en una sangrienta masacre hace poco, después de todo. En cualquier caso, pedimos una audiencia con el rey Pax, y nos llevaron a una sala de espera. Después de una hora, nuestra petición fue concedida. Los dos fuimos escoltados a la sala del trono. 5 personas nos esperaban en esa sala. Reconocí inmediatamente al hombre sentado en el trono de Sirone. No había cambiado mucho de aspecto, ni de estatura. Y a juzgar por la forma en que se reclinaba arrogantemente en su asiento, su personalidad tampoco parecía haber cambiado. Era el mismo Pax Sirone que recordaba. Al examinarlo más de cerca, parecía un poco más maduro, y había una sutil insinuación de fuerza en sus ojos. Pero esas fueron las únicas diferencias reales que vi. A su lado se sentaba una chica preciosa que parecía tan joven como para estar en secundaria. Tenía el pelo azul ligeramente rizado y llevaba un elegante vestido blanco. Casi podría haberla confundido con una Migurt, pero el tono de su cabello era notablemente diferente al de Roxy. Debía de ser de otra raza. Los ojos de la chica estaban vacíos y desenfocados. A juzgar por la corona que llevaba en la cabeza, supuse que era la reina de Pax. Pax tenía un brazo colgando despreocupadamente detrás de ella. A primera vista, casi parecía una inocente muestra de afecto, pero yo sabía que no era así. El hombre estaba claramente acariciando su trasero en este momento. ¿Creía que estaba siendo sutil o algo así? Bueno, daba igual. No tenía tiempo para criticar el trato que le daba a una concubina cualquiera. Mi atención se centró en la persona que estaba al lado de la mujer, y ahí se quedó. No podía apartar los ojos. Era un hombre de unos 40 años. Era de complexión robusta y llevaba una espada en la cadera, pero solo vestía el equipo defensivo más ligero. Nada en él parecía ni remotamente imponente, y su actitud parecía bastante suave. Me lo habría cruzado por la calle sin pensármelo 2 veces. A menos que lo hubiera visto bien la cara, decir que estaba demacrado habría sido quedarse corto. Sus pómulos parecían a punto de salirse de su piel de papel en cualquier momento. Un parche le cubría el ojo derecho, el izquierdo, hundido profundamente en su órbita, parecía tan inerte como una cuenta de cristal. Me parecía estar mirando a un zombi. O tal vez a un demoníaco capitán pirata de alguna vieja película. En otras palabras, era un hombre con un rostro esquelético. No tenía ninguna duda de que estaba cara a cara con el dios de la muerte, Randolph Marianne. Un par de caballeros con armadura flanqueaban a este grupo central de 3. Supuse que estaban entre los que habían sido enviados aquí desde el reino del rey dragón junto con Randolph, su majestad. Soy yo, Sanoa Sirone. He regresado de la ciudad mágica de Saria en respuesta a su llamada. Mientras hablaba, Sanoa dio un paso adelante y se arrodilló. Por lo que parecía, no tenía ningún problema en inclinarse y arrodillarse ante su hermano pequeño. Yo también me arrodillé, pero me aseguré de mantener la ametralladora Gatling oculta bajo mi túnica fija en Randolph. Pax estudió a Sanoa desde arriba por un momento, luego retiró la mano del trasero de su consorte y lo lamió. Sin duda has hecho un tiempo excelente. El asunto requería claramente urgencia, así que me di la máxima prisa. Sí. Y aquí estaba yo, pensando que debías de estar merodeando en algún lugar dentro de Sirone en primer lugar. Nunca me enteré de que habías cruzado nuestras fronteras, ya ves. Llegamos a Sirone un mes después de recibir la carta de Pax. Normalmente, el viaje desde Saria tomaría un año entero. No se podía culpar al tipo por tener sus sospechas. En efecto, respondió Sanoa. Fui atacado repetidamente durante mi viaje, así que me pareció más sabio venir hasta aquí disfrazado. Incluso después de entrar en Sirone, fue entonces cuando me volví más precavido. Ya veo, Pax resopló en voz baja, pero parecía contento de dejar el tema. Parecía que no iba a insistir demasiado en una explicación de la rápida llegada de Sanoa. Tras acomodarse en su trono, el rey me señaló con el pulgar. ¿Y qué hay de tu compañero aquí? Se llama Rudeus Greyrat, majestad,
como recordará. No te preguntaba por su nombre. ¿Qué estabas preguntando? En ese caso, me gustaría saber qué está haciendo aquí. Obviamente, lo recluté para nuestro servicio en la ciudad de Saria. Es un mago poderoso, así que pensé que podría ser útil en la próxima guerra. Esta fue otra explicación que habíamos trabajado de antemano. En este mundo, los magos eran armas de guerra muy valiosas. Incluso los magos de nivel intermedio o avanzado eran eficaces para crear fortificaciones, y los hechizos de ataque a gran escala podían acabar con legiones enteras de tropas. En un simple duelo uno contra uno, los espadachines tenían ventaja sobre los magos de igual habilidad. Pero a medida que la escala de la batalla aumentaba, también lo hacía la importancia de la magia. En tiempos de guerra, hasta el más altivo de los reyes se rebajaba a la adulación si eso significaba ganarse los servicios de un mago de nivel santo o rey. Sin embargo, Pax respondió con un bufido. Me estudió un momento con una fría mueca en el rostro, y luego volvió a centrar su atención en su hermano. Sí. Para ser franco, Sanoa, más bien supuse que lo habías traído aquí para matarme. En cuanto esas palabras salieron de la boca de Pax, pude sentir una repentina oleada de hostilidad por parte de los dos caballeros con armadura que flanqueaban el trono. Parecía que los caballeros que el reino del rey dragón había prestado a Pax le eran relativamente leales. Supuestamente tenía 10 a su disposición, incluyendo a Randolph. Había 3 en esta sala. Me pregunté dónde estarían los otros 7, aunque, sinceramente, quizá no fuera tan importante. Esta pareja no parecía demasiado peligrosa. Desde luego que no, Majestad, dijo Sanoa secamente. No tengo la menor intención de oponerme a usted. Así que no te molesta que me haya apoderado del trono por la fuerza. No puedo decir que me moleste. Juré lealtad a Sirone, no a su antiguo rey, pero estoy seguro de que tú tampoco tienes intención de comprometerte conmigo. Sanoa no respondió a eso. Pax soltó otro bufido, más aburrido que otra cosa. Otro hombre podría haber interpretado el silencio de Sanoa como una prueba de deslealtad, pero no parecía molestarle demasiado. Basta ya. Para serte franco, hermano, no me interesan especialmente tus verdaderas intenciones. Pax hizo una pausa para señalar con la barbilla a los hombres con armadura que estaban detrás de su trono, a ambos lados. Mira bien a estos caballeros. Son los caballeros de élite que traje conmigo del reino del rey dragón. Los dos hombres con armadura se inclinaron profundamente ante las palabras de Pax, aunque el dios de la muerte reprimió un bostezo y nada más. Este hombre de aquí es particularmente temible. Su nombre es Randolph Mariane, conocido también como el dios de la muerte. Ocupa el 5.º lugar entre las 7 grandes potencias. El dios de la muerte se sobresaltó un poco cuando Pax hizo un gesto hacia él y, al parecer, decidió presentarse. Dio un paso adelante con una expresión tensa en su rostro, se aclaró la garganta y comenzó a hablar. Es un placer conocerlos, señores. Soy Randolph Mariane. Nací en el reino del rey dragón, pero crecí en el continente demoníaco. Soy mestizo, en parte humano, en parte elfo y en parte demonio inmortal, entre otras cosas. Me gano la vida como caballero, sirviendo en los caballeros del Black Queen del reino del rey dragón bajo el mando del alto general Sagal Gargantis. El asesinato es mi especialidad. Puedo matar literalmente a cualquiera. Aunque no sigo un estilo específico, he practicado tanto la tradición del dios del norte como la del dios del agua. Me suelen llamar el dios de la muerte, lo que lleva a algunos a tomarme por un loco asesino en serie, pero les aseguro que nada más lejos de la realidad. Soy un alma amable a la que le apasiona cocinar. Espero que podamos ser amigos. Después de soltar este pequeño discurso sin vacilar ni un instante, Randolph nos ofreció un intento poco entusiasta de sonrisa antes de volver a su sitio. Tuve la sensación de que le apetecía mucho estar en otro sitio. Todo un personaje, ¿verdad? Pero yo los animaría a que no lo subestimaran. Él fue quien eliminó a los mejores guardias de mi hermano en un abrir y cerrar de ojos y me aseguró el trono. Sonaba como si Randolph hubiera manejado todo el asunto él solo. No era tan sorprendente, dado su lugar en la lista de grandes poderes. Orste parecía pensar que había perdido algo de su ventaja con los años, pero eso claramente no significaba que fuera un pusilánime. ¿Qué te parece, Sanoa? Lo enfrentamos a ese mago tuyo y vemos quién sale vencedor. Así que así es como van a jugar. Tenían una clara oportunidad de que el dios de la muerte me matara aquí y ahora. Me pareció una trampa absurdamente simplista, pero eso no significaba nada. Al dios hombre nunca se le habían dado bien las estrategias extravagantes. Seguramente bromea, Majestad. No sería aconsejable privarnos de un arma valiosa con la guerra en el horizonte. Miré a Sanoa y me di cuenta de que tenía gotas de sudor en la frente. ¿Intentaba protegerme? Eso parecía.
Pax miró a su hermano con una expresión de sincera diversión. Estaba claro que le gustaba hacer que la gente se estremeciera y tartamudeara. Me trajo algunos recuerdos del tiempo que había pasado como su prisionero en mi primera visita a Cirone. Era el tipo de hombre al que le encantaba recordarte que tenía la sartén por el mango. Cuando veía que el pánico se apoderaba de tu rostro, solía echarse atrás e insistir en que solo estaba bromeando. Pero si el hombre Dios lo estaba manipulando, todo estaba perdido. Encontrar alguna forma de enfrentarme a Randolph sería su máxima prioridad. Me había preparado de antemano para esa posibilidad, por supuesto. Sabía que podría llegar a esto. Aún así, si tenía que luchar contra el dios de la muerte, quería hacerlo con la armadura mágica versión 1, y esa estaba almacenada en las afueras de la ciudad. Tendría que empezar con una cortina de humo, no con un hechizo ofensivo. Luego agarraría a Sanova, huiría del castillo y volvería con mi traje completo de armadura mágica. Esa era mi mejor oportunidad de sobrevivir. Sin embargo, justo cuando llegué a esta conclusión, Pax se recostó perezosamente en su asiento. Uf. Solo estaba bromeando, obviamente. Oh. Supongo que no vamos a hacer esto después de todo. Un poco sorprendida, miré a Randolph y lo encontré ahogando otro bostezo. Por lo que parecía, ni siquiera estaba prestando atención a la conversación. Empezaba a preguntarme si aquel hombre no tendría sueño o algo así. Bostezaba tan a menudo como un universitario que quiere que todo el mundo sepa que ha pasado la noche en vela. Nunca había visto a alguien tan profundamente aburrido. Yo también he oído rumores sobre tu Rudeus Greyrat, dijo Pax encogiéndose de hombros con indiferencia. Aunque ayudado por el rey dragón acorazado, supuestamente derrotó tanto al dios del agua reída como a las 3 espadas del dios del norte en el reino de Asura. Y Randolph es un valioso activo que me ha prestado el reino del rey dragón. Estoy seguro de que no perdería el combate, pero si lo hiriera gravemente me sentiría demasiado avergonzado para enfrentarme a su majestad. Aparentemente esto era todo lo que Pax tenía que decir sobre mí. Se recolocó en su trono y miró fijamente a su hermano, cambiando bruscamente de tema. En otro orden de cosas, si no me equivoco, hermano, parece que desconfías bastante de mí. En mi defensa, majestad, replicó Sanova, nuestra última despedida no fue en los mejores términos. Ah, sí. Supongo que es cierto. Puedes estar tranquilo, sin embargo, no estoy interesado en buscar pelea contigo después de todos estos años. Pax cruzó las piernas y apoyó el codo en una rodilla, luego apoyó la mejilla en el puño. Intentaba parecer lo más arrogante posible o le salía de forma natural. Te concedo mi perdón por tus ofensas. Mi más sincero agradecimiento, majestad, dijo Sanova, inclinando la cabeza. Es mucho más de lo que merezco, no te preocupes. Engreído era probablemente la mejor palabra para la sonrisa en la cara de Pax en ese momento. Era la sonrisa de un hombre que se sentía totalmente seguro de su superioridad. No le cabía duda de que podría aplastar a Sanova si quisiera, pero se negaría generosamente a hacerlo. De hecho, Sanova, continuó Pax, quizá tenga contigo una deuda de gratitud. HM, verás, fue ese desafortunado incidente el que me dio la oportunidad de cambiar. Realmente no estaba seguro de a qué tipo de cambio se refería Pax. En apariencia, seguía siendo el mismo hombrecillo rotundo de siempre. Al menos a primera vista. Sin embargo, al estudiarlo más detenidamente, me di cuenta de que en realidad había perdido una buena cantidad de peso. Era difícil distinguirlo desde lejos, sobre todo con el recostado en aquel trono, pero su cintura y su barbilla eran un poco menos flácidas que antes. Su cuello era grueso, pero parecía más musculoso que otra cosa. Parecía que se había puesto en forma. Por supuesto, deduje que se refería a algo un poco más profundo. No lo negaré, cuando me enviaron al reino del rey dragón como rehén, lloré de rabia por lo injusto de todo aquello. Durante muchos días, maldije amargamente tu nombre y el de Rudeus Greyrat. Sanova tragó saliva. Pero entonces, cambié. Pax miró a la chica sentada a su lado. Ella se volvió para encontrarse con su mirada. Había algo en sus ojos que casi parecía confianza. Espero que no te importe que recuerde en voz alta por un momento. Silencio. Sin esperar nuestra respuesta, Pax se lanzó de inmediato a su relato. La historia comienza algún tiempo después de mi llegada al reino del rey dragón. Ignorado en gran medida por mis anfitriones, me volví cada vez más hosco y retraído. Pero entonces, conocí a cierta chica, no es que me importara. Siempre cabía la posibilidad de que empezara a parlotear sobre su nuevo mejor amigo, el hombre Dios. Esta chica parecía pasar todo el tiempo sola en los jardines, sin hacer nada en particular, con una expresión melancólica en el rostro. Nadie le hablaba y ella no hablaba con nadie. Cuando le preguntaba qué hacía, su respuesta era siempre, nada, en realidad. Con el tiempo,
Pax empezó a interesarse por aquella chica extraña y callada. Se acostumbró a hablar con ella en los jardines todos los días. La chica no era habladora, pero siempre respondía cuando Pax le hablaba. No sabía casi nada del mundo y parecía disfrutar mucho cuando él se lo describía. Su felicidad resultaba contagiosa, y Pax empezó a buscar conscientemente temas de conversación que pudieran interesarle. Pero un día, por casualidad, oí un chisme de palacio. Se rumoreaba que la vergüenza de Sirone se había hecho íntima de la chica medio muda. Se pensaba que eran una pareja adecuada. Pero había mucha preocupación por la terrible posibilidad de que se reprodujeran y llenaran el palacio de niños tan inútiles como ellos. Era un rumor destinado a inspirar risas maliciosas. En ese momento, no quise otra cosa que cortarles la cabeza de los hombros a esos viciosos chismosos. De vuelta en Sirone, habría sido trivialmente fácil de arreglar. Cualquiera que calumniara a un miembro de la familia real, por muy borracho que estuviera, sufriría muy caro su error. Aquí, sin embargo, Pax no podía hacer nada. En el reino del rey dragón, no tenía autoridad. Ningún poder. Fue un momento de amarga y dolorosa frustración. Anhelaba desesperadamente alguna forma de vengarse. Pero lo único que podía hacer era llorar lágrimas amargas en su almohada. Cuando las lágrimas dejaron de brotar, trató de descartar sus palabras como opiniones de tontos, que era mejor olvidar por completo. No funcionó. A partir de ese día, Pax afrontó su vida con una nueva diligencia y determinación. Había dejado atrás para siempre su autoindulgencia. Ni yo mismo sé por qué cambié tan de repente, pero supongo que para empezar no era un chico especialmente estúpido. Y quería demostrar que no había nada inútil en mí. En un entorno desconocido, conoció a gente desconocida, experimentó sentimientos desconocidos, y empezó a actuar de formas desconocidas. Así de fácil, había pasado página. Entendí exactamente de lo que estaba hablando, por supuesto. Sonaba muy parecido a mis primeros años en este mundo. En cualquier caso, Pax comenzó a trabajar muy duro para mejorar. Se volcó en el estudio de la magia, junto con sus otras asignaturas académicas. Aparentemente, su complexión limitaba lo que podía lograr con la espada o en los campos de juego, pero estaba claro que tampoco había llevado un estilo de vida sedentario. Entonces, 1 año y medio antes del presente, Pax había participado en una especie de gran torneo académico, que sonaba vagamente como un simulacro de examen, y obtuvo unos resultados que lo situaron entre los jóvenes eruditos más prometedores del reino del rey dragón. Este logro llamó la atención del propio rey. Se dice que comentó: ese chico fue enviado a este reino como rey en todo menos en el nombre, y aún así se esfuerza por labrarse un futuro mejor. Verdaderamente admirable. Tales esfuerzos merecen reconocimiento. En otras palabras, le tomó cariño a Pax en el acto. Convocado a la sala del trono, Pax se le ofreció su elección de una recompensa. Te lo has ganado, muchacho. ¿Qué quieres? ¿Oro? ¿Un nombramiento? Si lo deseas, incluso te permitiré desertar de Sirone y convertirte en uno de mis súbditos. Las sugerencias del rey eran bastante generosas. Pero sin dudarlo ni un momento, Pax respondió: tendría tu 18ª princesa. Su amada se llamaba Benedicte King Dragon, y era una de las muchas hijas del rey. Su madre era un demonio de origen desconocido. El rey la había contratado por un capricho y la había preñado por otro. La propia Benedicte ni siquiera estaba en la línea de sucesión. Aunque oficialmente se le había concedido el título de 18ª princesa, nadie la trataba realmente como a la realeza. Callada e inexpresiva por naturaleza, había adquirido la reputación de ser medio tonta. Sin embargo, Pax le pidió su mano. El rey dudó brevemente antes de aceptar su petición. Podría haberte negado otra de mis hijas, pero Benedicte no es una gran pérdida. Sin embargo, es una princesa real, al menos de nombre. Primero tendrás que asegurar tu propia posición. Propuso que el reino del rey dragón enviara a Pax de vuelta a su tierra natal de Sirone. Una vez que hubiera asumido un cargo de prestigio allí, la princesa Benedicte sería enviada para unirse a él como su esposa. Sirone podría ofrecer a otro príncipe para ocupar su lugar como rehén. De este modo, el matrimonio podría organizarse sin parecer irregular. Sin embargo, el reino de Sirone se negó cortésmente a aceptar la propuesta del rey. Pax había causado muchos problemas en su país en su juventud. Probablemente querían que se quedara en el reino del rey dragón el resto de su vida, y desde luego no querían entregar a otro de sus príncipes a cambio de él. El rey se enfureció por esta respuesta. El reino de Sirone era algo muy cercano a un estado vasallo del reino del rey dragón, y su negativa a obedecerle sería castigada. Le prestó a Pax el arma más poderosa de su reino, el dios de la muerte Randolph Marianne,
junto con otros 9 caballeros que parecían dispuestos a servir a Pax, y los envió a dar un golpe de estado. Al organizar la matanza de la familia real de Cirone, había sentado a Pax en el trono manchado de sangre del reino. Y así, todo simplemente cayó en mi regazo. Tengo mi rango, mi prestigio, la mujer que amo, y el mejor subordinado que cualquier rey podría pedir. Mientras pronunciaba estas palabras, Pax rodeó con un brazo a la chica que tenía al lado y miró significativamente al dios de la muerte. Un rubor se extendió por el rostro inexpresivo de la muchacha. Randolph se encogió de hombros. Al parecer, la chica era la princesa Benedicte de la que Pax había hablado en su historia. Pero espera un momento. Nos contó toda la historia de su vida y no oí ni una sola palabra sobre el hombre Dios. Al principio, supuse que Pax fue guiado al trono por unas cuantas profecías convenientes. Tal vez saqué conclusiones precipitadas. Quiero decir, su repentina transformación en un joven diligente sonaba un poco sospechosa, pero el personaje más sospechoso de esa historia era sin duda el rey del reino del rey dragón. Apareció de la nada para ofrecer a Pax una gran recompensa, y luego se volvió loco contra un reino aliado por algo que parecía increíblemente menor. ¿Tendría sentido si estuviera actuando por consejo del hombre Dios? Por otra parte, no era como si tuviera que ser él o Pax. Por lo que sabía, ambos podían ser discípulos. ¿Lo entiendes ahora, Sanoa? En este momento, no tengo ninguna razón para estar resentido contigo. Claro que sí. Una historia impresionante, Majestad. Estoy lleno de admiración. Sanoa volvió a inclinar la cabeza, aparentemente abrumado por la emoción. Cuando levantó la cara del suelo, formuló con cautela una única pregunta. Pero me pregunto, dado que tienes a tu disposición a los mejores caballeros, ¿por qué has sentido la necesidad de llamarme a Cirone? Ja, resopló Pax con desdén. Debería pensar que sería obvio. Tenía que ser el hombre tan pomposo en todo. Estaba ralentizando seriamente la conversación. ¿No ayudaba que Sanoa hablara con la misma formalidad? Sin duda, Randall podría ocuparse de esta invasión con bastante facilidad. Pero, aunque por ahora es mi subordinado, es un caballero del rey dragón, y con el tiempo debo devolvérselo a su rey. ¿Qué pensaría su majestad al saber que soy incapaz de defender mis propias fronteras sin depender de una espada prestada? Por ridículo que sonara, tenía razón. La única razón por la que estaba sentado en este trono era que había impresionado al rey del reino del rey dragón. Si quería permanecer allí, tenía que seguir haciéndolo. Un hombre como yo debe mostrar su utilidad continuamente. Seguramente puedes ver eso. Yo sabía de dónde venía. Yo estaba constantemente tratando de demostrar mi utilidad a usted, después de todo. En cualquier caso, Sanoa, creo que me he explicado suficientemente. Puede que sospeches que te he hecho venir para vengarme, pero eso no es cierto. La situación es exactamente como la describí en tu convocatoria. Mi golpe ha dejado a nuestros ejércitos debilitados, y los norteños desean aprovecharse. En tales circunstancias, necesito guerreros como tú. Hemos dejado atrás el pasado, todo lo que pido ahora es que me sirvas bien. Al pronunciar esas palabras, Pax bajó ligeramente la barbilla. El movimiento difícilmente podría llamarse una reverencia, pero parecía un gesto en esa dirección general. Sin embargo, no estaba seguro de por qué se había abstenido de llamar hermano a Sanoa. Era más real pretender que no estabas emparentado con tu familia. Por supuesto, Majestad, respondió Sanoa con una inclinación de cabeza. Precisamente por eso me mantuvieron vivo todos estos años. No había dudado. Su respuesta fue tan rápida que Pax enarcó una ceja dudosa. ¿Lo dices en serio, hermano?, preguntó. Soy un usurpador, que tomó este trono por la fuerza. ¿No te molesta lo más mínimo? Estaba poniendo a prueba descaradamente a Sanoa, pero comprendí sus razones para hacerlo. Pax había masacrado a todos sus otros hermanos. Quizá ya no le guardaba rencor a Sanoa, pero eso no significaba que el sentimiento fuera mutuo. Hubiera sido perfectamente comprensible que Sanoa viniera en busca de venganza. Sanoa miró a Pax y dudó un momento, luego volvió a bajar la cabeza en silencio. Al ver que su hermano luchaba por encontrar una respuesta a su pregunta, Pax levantó la barbilla hacia un ángulo más imponente. Puedes hablar libremente. Era un momento importante. La respuesta de Sanoa probablemente determinaría si me encontraba luchando por mi vida contra el dios de la muerte. Randall parecía completamente desinteresado de todo lo que ocurría a su alrededor, pero sin duda entraría en acción con una velocidad feroz a una sola palabra de Pax. Tendría que cegarlo, ralentizarlo y abrirme paso a través de los muros del castillo para abrir nuestra ruta de escape. Mientras me preparaba para lo peor, Sanoa abrió por fin la boca para hablar. Sea quien ocupe el trono de Cirone, y gobierne como gobierne, el hecho es que el propósito de mi vida es proteger este reino de sus enemigos. Por un momento,
se hizo el silencio en la sala del trono. Sanoa no había respondido directamente a las preguntas de Pax. Pero su mensaje implícito era bastante claro: obedecería las órdenes del nuevo rey y no haría nada contra él. Pax frunció un poco el ceño, quizás sin saber qué pensar. ¿Era Sanoa un aliado o un enemigo en ciernes? Al final pareció renunciar a intentar decidirlo. Murmuró. Bueno, al final da igual. Y entonces, con una voz mucho más alta y segura, emitió sus órdenes. Sanoa Sirone, te ordeno que organices la defensa de Fuerte Caran. Tus tropas ya han sido desplegadas allí. Toma tu puesto como su comandante, y detén a los invasores del norte. Sí, Majestad. Después de ponerse en pie, Sanoa se inclinó profundamente por última vez, y nuestra audiencia llegó a su fin. Seguí a mi amigo fuera de la sala del trono, sintiéndome como un hombre que acababa de esquivar una bala. Tras nuestra conversación con el rey, nos llevaron a nuestra habitación para pasar la noche. El dormitorio de Sanoa ya no existía, así que nos alojaríamos en una habitación de invitados en el segundo piso del palacio. Un guardia, presumiblemente otro caballero del reino del rey dragón, estaba apostado frente a la puerta. Supuestamente, era para protegernos, pero era evidente que estaba allí para vigilarnos. Pax tenía sus sospechas sobre Sanoa. Sanoa y yo partiríamos hacia el fuerte Caran, en el norte, a primera hora de la mañana siguiente. Quería explicarle la situación a Roxy, pero de momento estábamos bajo vigilancia. Escabullirse para verla podría ser arriesgado. Ya habría tiempo de explicárselo cuando nos encontráramos en el camino. Seguí a Sanoa a la habitación, decidiendo que intentaría relajarme lo más posible por el momento. A pesar del estatus real de Sanoa, esta noche compartía una habitación individual conmigo. Supongo que Pax pensó que sería más fácil vigilar nuestros movimientos si nos mantenía en un solo lugar. Nos tumbamos en los sofás enfrentados de la habitación y nos tomamos un momento para recuperar el aliento. Bueno, ha sido toda una sorpresa. Pax parece ser un rey digno. Fue Sanoa quien finalmente rompió el silencio. Su tono de voz era el mismo de siempre, y de hecho había un atisbo de felicidad en su rostro. ¿Tú crees? Comprendiendo que el reino de Sirone debe ser protegido por su pueblo, me pidió ayuda a pesar de nuestras diferencias personales. Una actitud de lo más admirable, ¿no te parece? Bueno, claro, si lo pones así. En mi opinión, había exigido ayuda más que pedido amablemente, pero quizá no valía la pena entrar en eso. Sé que estaba bastante preocupado por sus intenciones, maestro Rudeus, pero la gente cambia. Y cometen errores. Sí, supongo que tienes razón. Los métodos de Pax pueden ser violentos, y sus tácticas a veces incorrectas. Pero creo que hace lo mejor que puede por el reino. No podía negar del todo los pensamientos de Sanoa. Pax realmente había cambiado para mejor, al menos hasta cierto punto. Al menos intentaba llevar las cosas en la dirección correcta. Pero sus intenciones no eran lo único de lo que tenía que preocuparme. Ni siquiera lo más importante. De acuerdo, pero ¿y si está siendo manipulado por alguien? Dije, tratando de mantener mi tono ligero. Como, no sé, un dios malvado. Sanoa respondió con sorprendente seriedad. Eicharem. ¿Te refieres a tu propio enemigo jurado, supongo? ¿Te he hablado de esto? Yo estaba en la mesa cuando lo discutiste con señor Cliff, ¿cierto? Sanoa estuvo presente en esa conversación, ¿no? Pero tal y como yo lo recordaba, él no creía nada de lo que yo decía. En aquel momento, más bien pensé que te lo habías inventado todo, continuó Sanoa. Sin embargo, una vez que vi cómo la maldición de Orsted se debilitaba bajo el efecto del implemento mágico de señor Cliff, me di cuenta de la verdad de lo que decías, que tú y él estaban aliados contra un enemigo de lo más malicioso. Bueno, esto era nuevo para mí. Pero si se había dado cuenta de eso, no estaba de más contarle el resto. Después de todo, ya estaba metido en esto, ¿de acuerdo? Supongo que debo contarte toda la historia, entonces. Mi agradecimiento, maestro Rudeus. Procedí a darle a Sanoa un resumen más detallado de mi historia con el hombre Dios. Después de cubrir todos nuestros encuentros pasados, le expliqué mis preocupaciones sobre la situación actual. Dejé claro que existía la posibilidad de que Pax estuviera actualmente bajo el control directo del hombre Dios, Eicharem. Ya veo. Sin embargo, Pax nunca mencionó a este hombre Dios en su relato. Quizás no hay conexión alguna. Este Dios me manipuló durante años, Sanoa. Es escurridizo. No se sabe qué hilos puede estar moviendo entre bastidores. Aunque Pax no fuera un discípulo, alguien cercano a él podría serlo, como el dios de la muerte o Benedicte, para empezar. Por el momento, sospechaba más del rey del reino del rey dragón.
Sin embargo, dado que el dios hombre podía controlar hasta a 3 discípulos a la vez, era seguro suponer que había colocado al menos a uno de ellos en la propia Cirone. Ah, sí. Te engañó para que lucharas contra usted, ¿verdad? Así es. Y ahora, ¿te preocupa que pueda engañar a Pax para que venga por tu vida? Sanoa se tomó la barbilla con una mano, pensativo, y luego continuó en un murmullo. Supongo que tendré que protegerlo, en ese caso. ¿Perdón? ¿Perdona? ¿Eso significa que vas a luchar por él si llega el caso? ¿Contra mí? ¿Qué? No, no, dijo Sanoa riendo. Nunca podría levantar la mano contra usted, maestro Rudeus. Difícilmente eres una amenaza para Pax en cualquier caso, se te ordenó perdonarle la vida, ¿no es así? Sí, pero dijiste, quise decir que lo protegería del hombre Dios, naturalmente. Uf. Bueno, eso tiene más sentido. Me había asustado por un minuto. Lo último que quería pensar era que Sanoa cambiara de bando en el último momento. Eso realmente me dejaría sin opciones. Aparte de eso, me pareció bastante extraño oírle hablar de proteger a su hermano. ¿Sabes, Sanoa? No pensé que realmente te importara lo que le pasó a Pax. Por un momento, Sanoa me miró sin comprender. Luego apoyó la barbilla en la mano y reflexionó sobre mi comentario. Supongo que no, hasta hoy. Después de todo, hacía muchos años que no lo veía. Sanoa frunció el ceño, pensativo, y canturreó en voz baja. Pero ahora que lo pienso, puede que sea la primera vez que acude a mí en busca de ayuda. De repente, el ceño fruncido de Sanoa dio paso a una alegre sonrisa. Qué raro. Tenía que saber que Pax solo le estaba utilizando, ¿no? ¿Nunca había sido de los que se enorgullecían de su fiabilidad? Bueno, tal vez algo de su determinación por proteger a Cirone se estaba trasladando a su rey. Eran objetivos relativamente similares, después de todo, en cualquier caso. Estaba teniendo muchos problemas para adivinar cuál era el plan del hombre Dios esta vez. No estaba claro quién era ninguno de sus discípulos, y no había señales de que nadie intentara matarme por el momento. Sentía como si me estuviera perdiendo algo, como si estuviera pasando por alto alguna pieza crucial del rompecabezas. Siempre era posible que esta trampa fuera un mero producto de la imaginación de Orste. Sin embargo, no podía permitirme ser demasiado optimista sobre esa posibilidad. Lo más probable era que aquí hubiera una trampa y que yo no la hubiera descubierto todavía. La lista de posibles peligros era básicamente infinita, así que sabía que no sería productivo dedicar mi tiempo a considerarlos uno por uno. A pesar de todo, no podía evitar sentirme inquieto. Convencer a Sanoa de que volviera a casa también iba a ser un reto. Pax no le amenazaba de ninguna manera por el momento, o al menos, no había habido intentos de asesinato repentinos. Si le pedía a Sanoa que se quedara aquí permanentemente en algún puesto militar clave, era difícil imaginar que Sanoa se negara. Francamente, a menos que Pax intentara matarlo, mis posibilidades de convencerlo de que se marchara parecían escasas, en el mejor de los casos. Mientras su vida no corriera peligro, básicamente había vuelto a casa para aceptar un trabajo. Un jefe como Pax probablemente exigiría muchas horas extras obligatorias, pero, al fin y al cabo, Sanoa tenía derecho a elegir a su empleador como quisiera. Aún así, era muy probable que Pax cambiara de actitud con el tiempo e intentara deshacerse de Sanoa. De momento no tenía pruebas de que estuviera planeando nada, pero eso no descartaba la posibilidad. No serviría de mucho que mis sospechas se confirmaran tras el asesinato de mi amigo. Necesitaba encontrar antes alguna señal de las verdaderas intenciones de Pax. Además, aunque Pax no tuviera ningún interés en hacer daño a Sanoa ahora mismo, podía cambiar de opinión en cualquier momento. Y ahora mismo, no tenía nada sólido en lo que basarme. De alguna manera, tenía que buscar pruebas que podrían ni siquiera existir. Dios, creo que me voy a quedar calvo por el estrés. Resignado al hecho de que no llegaría a ninguna conclusión útil por mi cuenta, resolví preguntarle a Roxy por sus pensamientos mañana. Eso es todo por este video. Espero que hayas disfrutado de la narración de esta emocionante novela web o ligera. Si te gustó el video y quieres ver más contenido como este, te invito a que te suscribas y le des me gusta al video. De esta manera, me ayudas a crecer y a seguir compartiendo historias emocionantes contigo. No te pierdas ningún video más. Gracias por tu apoyo.